Por tiempo de 5 minutos, señora Presidente. Gracias. Sí, es evidente que la Guerra Fría, en contra de lo que en un momento pensaron los Estados Unidos y Occidente en general, no concluyó con el triunfo del bloque encabezado por los Estados Unidos. La prueba es la difusión del castrismo en repúblicas hispanoamericanas después de 1989. Las condenas del régimen llamado bolivariano de Chávez Maduro, que se menciona en el texto de la proposición de ley que hemos presentado, de la OEA, de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, etcétera, ponen de manifiesto que hoy no es discutible que ese régimen político es un régimen que no es democrático y que además viola constantemente los derechos humanos. Prueba de ello, en el caso de lo que es la Unión Europea, es el reglamento del Consejo de Medidas Restrictivas contra Venezuela de 13 de noviembre de 2017, cuyo considerando primero refería al efecto de motivar tales medidas restrictivas, decía ese texto entonces, la degradación constante de la situación en lo relativo a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, situación que no ha hecho sino agravarse desde entonces. Manifestaciones de la Unión Europea sobre las elecciones de 21 de noviembre de 2021 son, por ejemplo, las de la cabeza de la misión de observación electoral de la Unión Europea, la eurodiputada socialista Isabel Santos, que ha expresado en el informe que ha emitido al efecto que las condiciones de ese proceso democrático fueran impropiamente democráticas. Aunque ya vino después el señor Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, como no, connotado socialista, a decir que, bueno, que había deficiencias estructurales, pero que se había observado una mejoría respecto a las condiciones democráticas observadas en anteriores comicios, lo que en cierto modo desautorizaba a la señora Santos, pero en todo caso dejaba en pésimo lugar a este señor, a la Unión Europea ante la comunidad internacional y desde luego a España y también a su partido, ¿por qué no decirlo? Porque hay una suerte de vocación, de voluntad de no condenar abiertamente el régimen llamado bolivariano de Chávez Maduro. El problema del chavismo hay que situarlo en su origen histórico. Y el origen histórico es el engaño de Chávez al ocultar su ideología comunista. Fue tal el engaño que engañó al presidente Rafael Caldera, que sería políticamente homologable con el PP, que es también ordinariamente sujeto pasivo de esta suerte de engaños. El presidente Caldera, recuerden ustedes, que fue quien justificó en 1992 en la Cámara Nacional las asonadas y que al acceder a la presidencia de la República en 1994 puso en libertad a todos los golpistas. Algunos lo habían sido ya por el anterior presidente, Carlos Andrés Pérez. De Caldera pudo decir quien un día fue correligionario suyo, Germán Borregales, dijo en 1984, será el Kerensky de Venezuela. No se equivocó Borregales cuando hizo esta afirmación. Y es lo propio de este sujeto, como fue Chávez, porque no hace sino replicar el modelo de Fidel Castro, que cuando llegó al poder en enero de 1959, asaltando La Habana, se benefició de esa apariencia de que él no era comunista, aún más. En diciembre de 1959, en el proceso que se abrió a uno de los comandantes, que fue Uber Matos, dijo Fidel Castro públicamente en ese proceso que era calumnia y traición calificar a la Revolución cubana como comunista. Y todo ello, porque tenemos que decirlo todo, contando con el apoyo característico en este tipo de situaciones de la ingenua política exterior norteamericana que confió en ambos líderes en sus momentos iniciales. Y de aquello resulta lo actual. Chávez Maduro, más de 20 años en el poder, pisoteando cualesquiera derechos civiles y arruinando y dejando en la miseria a Venezuela, y Castro, o el régimen castrista, que se perpetúa más allá de la muerte del tirano, más de 60, ante una cierta pasividad de la comunidad internacional cuando a esta la representan sujetos
tampoco merecedores de aprecio como el señor Borrell Fontelles. ¿Y cuál es el papel del Gobierno español en todo esto? Pues uno de los elementos de la coalición gubernamental, Podemos, extasiado ante este panorama de plenitud revolucionaria consentida por la sociedad internacional, defiende ardientemente el castrismo y el chavismo, y el Partido Socialista, con un sujeto más o menos liberado, que resulta ser un expresidente del Gobierno, que va y viene a Venezuela, suponemos que cobrando, porque probablemente también cobra su partido, de algún modo, de esta prestación de servicios que rinde al régimen venezolano, y que participa en el luciferino Grupo de Puebla, que en julio de 2019 ha repristinado el no menos diabólico Foro de Sao Paulo de 1990. De todo esto parece que no nos queremos enterar, pero es la realidad más triste y más cruda, y esa realidad debe ser objeto de nuestro reproche y de nuestro combate. Por eso presentamos esta PNL a la consideración de esta Cámara, nada más.